Erika, a ver, el tema, tú misma lo planteabas hace rato, del equilibrio que tiene que existir, y creo que no es sencillo, pero tú ya nos ilustrarás, entre la necesaria publicidad del registro, es decir, el registro sirve en la medida en que, como tú misma lo planteabas, sea consultable por familiares que están Ujú, geográficamente lejanos o personas que tengan incertidumbre sobre el paradero de algún ser querido, ujú, etcétera, y la protección de datos personales, porque naturalmente esto también puede ser objeto, pues, hasta de, claro, eh, pues, de redes sociales o de sí, medios de comunicación o periodistas que a veces hacen un cierto ejercicio amarillista, sí, claro. porque sobre todo, decías tú, pues en el alcoholímetro, bueno, pues imaginemos lo que eso puede suponer para Ujú. ciertas personas. ¿Cómo proteger los datos personales? ¿Qué papel juega en el marco de la sentencia Esto, el tema de datos sí, personales? así como, siguiendo un poco lo que dijo Vladimir, que explicaba es, si hay autoridades que están obligadas a registrar directamente, que son las de las claves, y la propia ley de registro habla de autoridades administrativas auxiliares, porque no sé, podríamos poner ahorita la situación que ya sé y sabemos que la Corte dijo que pues migrantes no es que se esté deteniendo como este tipo de detenciones, pero podría suceder que pase de facto y esas autoridades que son administrativas no van a tener claves para registrar a estas personas. Acabas de poner un ejemplo buenísimo. No van a tener las claves, pero sí tendrían que avisarle a alguien como entendió de pleno esta sentencia, de que sabemos que hay unas directas y otras que le van a tener que solicitar a otra autoridad de las que tengan las claves que hagan registros, porque lo que veníamos diciendo en marco internacional obliga a que alguien que esté bajo la custodia de una autoridad, tenemos que saber en qué momento, en qué lugar y demás. Entonces, eso es, quisiera, hago esa acotación, ¿no? De que hay unos que efectivamente no van a tener las claves, pero que sí hay autoridades, como bien lo dijo Vladimir, que intermediamente sí tiene las claves y no puedo decir, como yo no tengo las claves, yo no registro, ¿verdad? Sí se puede hacer. Entonces, esta es una primera aclaración. Ahora, lo de protección de datos, hay que recordar que otra de las impugnaciones de la comisión eran unas omisiones que tenía la ley. Y precisamente una de las omisiones decía es que no hay mecanismos para salvaguardar la información en caso, porque también sabemos que ahora la tecnología puede haber alguien externo que acceda a esta información y cómo proteger, y el Pleno resolvió que sí existían estas omisiones, que se tiene que regular esos supuestos de cuando se ponga en peligro la información y qué se tiene que hacer. Entonces, esto viene muy bien para responder que no significa que este registro yo pueda abrirlo en internet como ciudadana y decir, a ver, quiero saber si han detenido a Vladimir. No, no puedo meterme a esa situación porque hay datos personales, insisto, todo este tipo de registros y muchos otros que se van haciendo en los estados, México no, y otros países es para que le sirva a la autoridad para saber líneas de investigación. Si alguien le va a decir desapareció mi familiar, poder preguntarle quizás al Ministerio Público, como yo decía, de Chihuahua, oye, me viene a decir alguien que su familiar vino de Ciudad de México a Chihuahua a hacer unos trabajos y no se ha podido comunicar. Y eso serán las autoridades. Por eso el Pleno decidió, insisto, que había esa omisión, porque efectivamente se tiene que cuidar primero de que tengan medios de seguridad informáticos. Sí, Y porque luego los hackeos andan al orden del día. sí, y dos, lo que tenemos que tener claro es que las normas, quizás aunque no digan directamente, y esto es sujeto de protección de datos, debemos entender que tenemos una ley que aplica y, digamos, cada que hablamos de algo de datos, se activa que tenemos que tener presente, o las autoridades tienen que tener presente que tienen obligaciones que aunque no se los diga la ley de registro, están en otra ley que los obliga. Sí, sí, no, y
Ahí la cuestión interesante es cómo generar este equilibrio. Sí. Este equilibrio entre las dos cuestiones que tú misma acabas Ujú. de describir.